Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una pregunta que, la verdad, nos afecta a todos cada vez que usamos Internet. ¿Cómo sabe un algoritmo si esa reseña de una película que acabamos de escribir es brillante o es un desastre? O sea, ¿qué pistas busca en nuestro lenguaje para entendernos, para captar si algo nos ha gustado o no? Para explorarlo, tenemos sobre la mesa un material fascinante. Un estudio comparativo de la Universidad de Pittsburgh sobre lo que se conoce como clasificación de la polaridad del sentimiento. El objetivo de nuestro análisis de hoy es desgranar este estudio para descubrir qué métodos son más eficaces para que las máquinas interpreten las opiniones humanas. Vamos, una inmersión en la tecnología que hay detrás de las estrellas de valoración, de las recomendaciones de productos y hasta de la moderación de contenido que vemos todos los días. Muy bien, pues vamos a desgranar esto. El estudio se centra en el concepto de clasificación de la polaridad del sentimiento. Suena muy técnico, la verdad. ¿Qué significa exactamente y por qué es tan relevante hoy en día? Pues, en esencia, es la tarea de etiquetar un texto, como puede ser una crítica de cine, como positivo o negativo, y su relevancia es enorme, mucho más de lo que podríamos pensar. El propio documento cita aplicaciones muy prácticas. Está en el corazón de los sistemas de recomendación que nos sugieren qué ver o comprar. Piensa en una plataforma de streaming que analiza miles de comentarios para saber si una serie está gustando. También sirve para analizar automáticamente encuestas con respuestas abiertas, ahorrando miles de horas de trabajo manual. Y incluso, fíjate, se usa para algo tan actual como filtrar mensajes ofensivos o lo que en inglés se conoce como flames en foros y redes sociales. Entiendo. Es la base para que las máquinas puedan, digamos, tomarle el pulso a la opinión pública en Internet. Y para abordar este problema, el estudio no empieza de cero. Utiliza dos clasificadores, dos algoritmos muy conocidos. Me gustaría que nos detuviéramos en ellos porque son dos formas muy distintas de pensar. Claro, por un lado tenemos el clasificador Naive Bayes. Se puede imaginar como un método puramente probabilístico. Funciona como un detective de probabilidades. Calcula la probabilidad de que una reseña sea, por ejemplo, positiva, basándose en la probabilidad de que las palabras que contienen aparezcan en textos que ya sabemos que son positivos. Espera, el nombre naive, ingenuo en inglés, me llama la atención. ¿Por qué se le llama así? ¿Qué tiene de ingenuo? Simplifica enormemente los cálculos, pero que es, como bien dices, contraria a cómo funciona el lenguaje. Asume que la probabilidad de que aparezca cada palabra es un evento totalmente independiente de las demás. Es decir, para el algoritmo, si en una frase aparece la palabra genial, eso no afecta en absoluto a la probabilidad de que aparezca la palabra aburrida. Lo cual es una simplificación enorme. En el mundo real, esas dos palabras en la misma frase probablemente indiquen una opinión compleja, como el actor estuvo genial, pero la trama fue aburrida. El algoritmo ingenuo se perdería ese matiz por completo. Se lo perdería. Totalmente. Pero aquí viene lo sorprendente, y el estudio lo recalca. A pesar de esa simplificación tan bestia, a menudo funciona increíblemente bien para una clasificación básica. Es rápido, eficiente y un buen punto de partida. Vale, ese es el enfoque probabilístico. ¿Y el segundo? Hablan de una máquina de vectores de soporte, o SVM. Suena mucho más imponente. Y su enfoque es radicalmente distinto. Es un método más geométrico. A ver, imagina que cada reseña que analizamos es un punto en un espacio con miles de dimensiones, donde cada dimensión podría ser una palabra diferente. Lo que hace el SVM es intentar trazar una línea, o para ser más precisos, en un espacio multidimensional, un hiperplano que separe de la mejor manera posible todos los puntos de las reseñas positivas de todos los puntos de las reseñas negativas. O sea, si me imagino un mapa, las reseñas positivas estarían agrupadas en una región positiva y las negativas en otra, y el SVM sería la frontera que dibujamos entre ellas. Exactamente. Y no se conforma con cualquier frontera. Busca la frontera óptima, aquella que crea el margen, la calle más ancha posible entre los dos grupos. Esto lo hace muy robusto, porque al maximizar esa distancia es menos probable que se equivoque con nuevos ejemplos que estén cerca de la frontera. No se basa en suposiciones sobre la independencia de las palabras, sino en encontrar esa separación geométrica ideal. Vale, entonces tenemos los dos cerebros del sistema, uno que cuenta probabilidades y otro que dibuja fronteras. Pero imagino que no basta con darles el texto en crudo. Supongo que la verdadera magia, el secreto, está en cómo preparamos ese texto para que lo entiendan.
El estudio lo llama características lingüísticas. Has dado en el clavo. Esta es la parte crucial. La calidad del alimento que le das al algoritmo determina la calidad de su aprendizaje. El estudio explora varias formas de procesar el texto para extraer las señales más útiles. Y la primera y más básica son los n-gramas. ¿N-gramas? Son simplemente secuencias de n palabras. Los más simples son los unigramas, que no son más que las palabras sueltas. Película, actor, trama. Luego tenemos los bigramas, que son pares de palabras consecutivas. Muy buena, no me gustó, total desastre. Y los trigramas, que son tríos. El propio texto da un ejemplo genial que ilustra su poder. Staying away from, que es mantenerse alejado de. Claro, si analizas esas 3 palabras por separado, mantenerse, alejado, de, pierdes por completo el significado. Pero juntas, como un trigrama, son una señal negativa inequívoca. Es como pasar de analizar letras sueltas a analizar palabras completas. La C, la A, la S y la A no dicen mucho, pero casa sí. Aquí es lo mismo, pero con palabras en lugar de letras. Es una analogía perfecta. Pero el estudio no se queda ahí, da un paso más allá que me parece fundamental. Los unigramas polarizados. Esto es un salto cualitativo. Ya no solo identifican la palabra, sino que le añaden 2 etiquetas, su carga de sentimiento, positiva o negativa, y su función gramatical, si es un verbo, un adjetivo, etc. El ejemplo que usan es la palabra love, amar. En lugar de tratarla como una simple cadena de letras, ¿cómo la procesan? La convierten en la característica POS-VB. Esto le dice al algoritmo 3 cosas. La palabra en sí, love, que tiene una carga POS, positiva, y que es un verbo, VB. De repente, el algoritmo no solo ve una palabra, sino que sabe que es una acción con una connotación positiva. Es una capa de significado extra muy potente. Me gusta eso. Es como darle al algoritmo unas gafas para ver el color emocional de las palabras. Y siguiendo esa lógica, el estudio luego se centra específicamente en adjetivos y adverbios. ¿Por qué esa fijación? La intuición es muy directa, y creo que todos podemos entenderla. Nuestras opiniones y emociones se expresan mayoritariamente a través de adjetivos, como magnífica, terrible, predecible, y los adverbios que los intensifican, como increíblemente, muy o poco. Al crear características de adjetivos y adverbios, el estudio intenta filtrar el ruido del resto de la frase y quedarse con las palabras que probablemente contienen la carga de sentimiento más fuerte. Un momento, pero ¿no se corre el riesgo de perder información importante? Pienso en una frase como, la película fue un desastre. La palabra clave ahí es desastre, que es un sustantivo, no un adjetivo. ¿No se ignora eso? Es una objeción muy pertinente. Y sí, ese enfoque se arriesga a perder ciertos sustantivos cargados de sentimiento. Sin embargo, la hipótesis del estudio es que, estadísticamente, la mayoría de las opiniones explícitas se articulan en torno a adjetivos y adverbios. Lo ven como una forma de reducir la complejidad y concentrar la potencia de cálculo del algoritmo en las partes más jugosas del texto. Es una apuesta. Sacrificar algo de cobertura a cambio de una mayor precisión en las señales más comunes. Entendido. Es una cuestión de eficiencia. Y si juntamos las 2 ideas anteriores, los n-gramas y la polaridad, llegamos a los bigramas polarizados, que suenan como una combinación poderosa. Lo son. Aquí es donde se demuestra la importancia crítica del contexto. Un unigrama polarizado como post-BB, o sea, love, es útil, sí, pero un bigrama como highly post-BB, que sería altamente más un verbo positivo como recomendar, es muchísimo más potente. Captura la palabra que está intensificando o modulando la opinión. El algoritmo aprende que no es lo mismo recomendar que altamente recomendar, o, y esto es clave, no recomendar. El no por sí solo no es negativo, pero en el bigrama no recomendar cambia todo el sentido. Esto me lleva al último tipo de característica, que me pareció la más ingeniosa de todas, la verdad. Las características de transición. Son un punto clave, sí. Los investigadores se dieron cuenta de que hay palabras que actúan como interruptores de polaridad. Palabras como sin embargo, aunque o a pesar de pueden invertir completamente el sentido de una frase. Puedes decir, la fotografía es espectacular, los actores están magníficos, sin embargo el guión es un desastre. Y un algoritmo simple se quedaría con espectacular y magníficos y clasificaría la reseña como positiva equivocándose por completo. Exactamente.
Para solucionar esto, crearon características específicas. Por ejemplo, en la frase «aunque el director es famoso», el sistema no solo ve «director» y «famoso», crea nuevas características compuestas como «aunque director» o «aunque famoso». Esto le enseña al modelo que lo que viene después de esa palabra de transición podría contradecir o matizar lo anterior. Es una forma de enseñarle a la máquina a detectar el pero, a entender el matiz de una opinión compleja. Es increíblemente astuto. Es como enseñarle al algoritmo a leer entre líneas, a no fiarse de la primera impresión. Entonces, el estudio pone a prueba todas estas características y sus combinaciones con los dos clasificadores en un corpus de 2000 críticas de cine. ¿Cuáles fueron los hallazgos principales? Pues analizando los resultados, que presentan en varias tablas y gráficos, surgen varias conclusiones muy claras y alguna que otra sorpresa. La primera es un baño de realidad. La opinión es más difícil de clasificar que el tema. La precisión máxima que consiguen es de un 85,9%, usando el clasificador SVM. Hombre, un 85,9% no suena nada mal, la verdad. A mí me parece un resultado bastante bueno. Lo es en términos absolutos, ¿no? No, desde luego. Pero el propio estudio lo pone en perspectiva. Señalan que en tareas de clasificación por temas, por ejemplo, distinguir un texto de deportes de uno de política, estos mismos algoritmos superan fácilmente el 90%, o incluso el 95% de precisión. Este hueco nos dice que el lenguaje de la opinión es fundamentalmente más sutil, más ambiguo y mucho más dependiente del contexto. El sarcasmo, la ironía, las opiniones mixtas, todo eso es un campo de minas para una máquina. Entendido. Es una tarea de una complejidad superior. Mencionaste una sorpresa. ¿Cuál fue el segundo hallazgo? Este es uno de los puntos más interesantes del estudio porque desafía la intuición. Es la batalla entre presencia contra frecuencia. Me explico. Se puede representar un texto para un algoritmo de dos maneras. El modelo de frecuencia cuenta cuántas veces aparece cada palabra. El modelo de presencia, el más simple, solo anota si una palabra aparece o no. Un 1 si está, un 0 si no está. Intuitivamente yo apostaría todo al modelo de frecuencia. Si alguien escribe horrible, 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 parece una señal mucho más fuerte y negativa que si lo escribe solo una vez. La repetición denota intensidad. Esa es la lógica humana. Pero resulta que para el análisis de sentimiento, el modelo de presencia a menudo funciona mejor. La simple aparición de una palabra con una carga emocional muy fuerte, como decepción o magnífica, es una señal tan potente que repetirla muchas veces no necesariamente aporta más información útil para el clasificador. De hecho, a veces puede introducir ruido y desequilibrar los cálculos del modelo. Esto contrasta totalmente con la clasificación por temas, donde la repetición de palabras como balón, gol o árbitro sí que refuerza con claridad que el tema es el fútbol. Es otra prueba de que el lenguaje de opinión tiene sus propias reglas. Fascinante. La mera existencia de la palabra decepción ya es suficiente para teñir la reseña. No hace falta gritarlo 3 veces. Y el tercer gran hallazgo. ¿Tiene que ver con mezclar los ingredientes que mencionamos antes? De forma aislada, como solo adjetivos o solo trigramas, tiene un rendimiento muy limitado. El verdadero impulso en la precisión, como se ve claramente en los gráficos del estudio, viene de las combinaciones inteligentes. Y en esa mezcla emerge un protagonista inesperado que se convierte en la estrella del estudio. ¿Y cuál es esa característica estrella? El bigrama polarizado, el PB. Si observamos los gráficos que comparan las distintas combinaciones, casi todas las que mejoran significativamente el rendimiento incluyen los bigramas polarizados. La explicación que da el estudio es muy lógica. El unigrama por sí solo, incluso si está polarizado, pierde el contexto. El bigrama polarizado, al capturar la palabra que acompaña la palabra consentimiento, como en no recomiendo o muy aburrida, une la opinión con su contexto inmediato. Resulta ser la pieza de información más decisiva. O sea que si solo pudieras elegir una característica avanzada para añadir a un modelo básico, ¿esta sería la que ofrece el mayor retorno de inversión en precisión? Sin duda. Es la que mejor captura esa unidad mínima de significado en el lenguaje de opinión. Y esto nos lleva a otra sinergia curiosa que observaron con los trigramas que por sí solos, curiosamente, no funcionaban nada bien. ¿Por qué no? A priori parecen aún más ricos en contexto que los bigramas. Precisamente por ser tan ricos y específicos. Los trigramas de adjetivos y adverbios
por sí solos obtienen de los peores resultados. La razón es que son muy concretos y por tanto aparecen muy pocas veces. Por ejemplo, la secuencia increíblemente bien dirigida es muy positiva, pero puede que no aparezca las suficientes veces en las 2000 reseñas como para que el algoritmo aprenda su valor de forma fiable. Esto crea lo que en la jerga se llama un vector de datos muy disperso, mucha información única, pero poco frecuente. Demasiado específico para ser útil a gran escala. Eso es. Sin embargo, y aquí viene la magia de la combinación, al unirlos con las características de transición de las que hablamos antes, su rendimiento mejora notablemente. ¿Y cómo se produce esa mejora? ¿Qué hacen las palabras de transición? Actúan como un corrector de rumbo. Las palabras de transición, como aunque o pero, corrigen la interpretación de esas secuencias de 3 palabras. Si el algoritmo ve una secuencia como aunque bien dirigida, la característica de transición le avisa de que esa opinión positiva podría estar siendo matizada o incluso negada por el resto de la frase. Es como si la palabra de transición pusiera una etiqueta de cuidado con texto especial a los trigramas que la siguen. Entiendo. Entonces, si tuviéramos que resumir las grandes lecciones de este análisis, ¿cuáles serían? Parece que hemos desmontado el motor de estos sistemas pieza por pieza. Si me tengo que quedar con la primera idea, sería una lección de humildad. Enseñar a una máquina a entender opiniones es una tarea mucho más compleja y sutil que enseñarle a identificar temas. El lenguaje subjetivo es resbaladizo y está lleno de matices que se nos escapan. Totalmente de acuerdo. Es la diferencia entre analizar lo objetivo y lo subjetivo. Y la segunda lección, para mí, es que no hay una única característica mágica. La clave para una alta precisión no reside en un solo truco, sino en la combinación inteligente de distintas pistas. Exacto. Hay que darle al algoritmo una caja de herramientas completa. Las palabras individuales, su carga emocional, su función gramatical y, sobre todo, como hemos visto, el contexto inmediato que las rodea. Y si tuviéramos que elegir la herramienta más valiosa de esa caja, creo que ambos señalaríamos al mismo concepto: los bigramas polarizados. Demuestran ser la pieza más informativa para mejorar la clasificación, porque son los que mejor logran unir sentimiento y contexto en una sola característica digerible para la máquina. Absolutamente. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Un paso más allá de lo que investiga el propio estudio. Efectivamente, el documento se centra en una clasificación binaria muy simple: positivo o negativo. Es útil, pero el lenguaje humano es infinitamente más rico que eso. El estudio nos muestra cómo etiquetar una palabra como positivo verbo, lo cual ya es un gran avance. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos entrenar sistemas para que reconozcan etiquetas mucho más sutiles? ¿A qué te refieres? Me refiero a ir más allá de la polaridad. ¿Qué pasaría si un algoritmo pudiera etiquetar una palabra como irónico adjetivo, o sarcástico sustantivo, o dudoso adverbio? Este estudio nos proporciona la gramática fundamental, las herramientas básicas para analizar el sentimiento. Pero la próxima frontera, el verdadero desafío, es capturar no solo si algo es bueno o malo, sino la textura completa de la emoción y la intención humanas que se esconden en el texto. Ese es el siguiente gran salto. Una pregunta fascinante para el futuro. Con esa idea nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.